Capítulo 14. El nombre del desconocido. El incidente ocurrido el día anterior con el ciervo llenó los sueños de Hayley de pesadillas sangrientas y lamentos agudos, que la hicieron despertarse para vomitar a primera hora de la mañana. Sin quererle dar más importancia, desayunó con los demás, junto con los restos de la fogata de la noche anterior. Pero su estómago se negó a retener ningún alimento sólido y finalmente Lori la convenció para que se tumbara y descansara todo el día. Después de haber dormitado parte de la mañana mientras los demás se dedicaban a las tareas diarias, Hayley se recostó sobre su lado derecho y abrió los ojos sin ser plenamente consciente de la visión del desconocido moreno. Se incorporó con las fuerzas renovadas y se sentó junto a él. Parecía mucho más delgado y demacrado que cuando le habían encontrado en el bosque, y por un momento Hayley temió que se consumiera y muriera sin despertarse. Acercó la mano lentamente y le acarició la línea de la mandíbula, pensando que era una pena no poder ver aquellos ojos tan intensos a plena luz del día. Fue terminar de pronunciar aquel deseo que los párpados del chico se abrieron de golpe, y sin dejar de mirar al vacío, cogió con su fuerte mano la muñeca de Hayley que, asustada, empezó a gritar. Jake fue el primero en acudir justo a tiempo para ver cómo Hayley se deshacía de la mano del desconocido y éste se incorporaba. —¡Hayley! ¿Estás bien? Ella se puso en pie y retrocedió algunos pasos, mientras miraba la piel enrojecida de su muñeca. —Sí, solo me he asustado. No esperaba que se despertara. Los ojos azules del desconocido se clavaron en Jake, que se le acercó lentamente. —Hola, me llamo Jake y ella es mi hermana Hayley. No debes temer nada, estás a salvo. —¿Dónde está mi coche? Su voz sonó grave y profunda. Lori se asomó entre las sábanas seguida de los más pequeños. —Ya tendremos tiempo para las explicaciones. Créeme, las necesitarás, pero ahora es mejor que bebas algo. Jake cogió una de las cantimploras que había en la mochila de las expediciones y se la acercó. El desconocido empezó a beber con ansia. —¿Cómo te llamas? —musitó Hayley con un rastro de nervios en su voz. Él la miró y sus ojos le parecieron perturbadores. —Justin. Se levantó y su altura la intimidó. —Hayley, ¿por qué no vas a por algo ligero de comida para Justin mientras yo le explico nuestra situación? Ella asintió. —Asegúrate de que nadie entra durante un rato. Parece un tipo temperamental y no sé cómo lo encajará —musitó cuando ella pasó a su lado. Ella le miró preocupada, pero salió sin decir ni una sola palabra. Lori había impedido que Hayley entrara en la tienda un par de ocasiones después de oír algunos gritos por parte de Jake y Justin, mientras su hermano le intentaba explicar todo lo sucedido. Finalmente, y tras haberle proporcionado un plato de fruta a él y a Justin, visitaron las ruinas al igual que en su día lo hizo con Hayley. Cuando volvieron, el rostro de Justin era aún más frío y inexpresivo. Jake pidió ayuda a Danny para hacer la fogata que encendían cada noche, y Justin se sentó alejado de los demás, que empezaban a preparar la cena. Cuando el fuego empezó a prender, Jake se sentó junto a Lori y Hayley. Parece que no lo ha encajado bien. Lori le dedicó una rápida mirada a Justin. Es diferente. ¿A qué te refieres con diferente? Hayley miró a su hermano intrigada. Todos nosotros caímos en coma antes de cumplir los 15 años, y tras haber experimentado unos largos periodos de sueño. Por lo que él explica, hemos deducido que cayó en coma tras un accidente de coche. Lori sirvió un pedazo de pescado a Danny y otro a Emily. ¿Conducía a su padre? No, Lori, conducía a él. Hayley le miró frunciendo el ceño. Tenía 18 años cuando pasó. Bueno, quizás es casualidad que nosotros tuviéramos menos de 15 años, pero igual hay más como él. Hayley le miró. Jake se encogió de hombros. Hayley cogió un bol de moras rojas y se acercó a Justin, que había enterrado su cabeza entre las rodillas. Se sentó frente a él manteniendo las distancias y carraspeó para llamar su atención. Deberías cenar algo. Él la miró sin cambiar un ápice su fría expresión. Gracias. Cogió la fruta y empezó a comerla lentamente. Cada vez que tragaba, su ceño se fruncía como si le doliera, y Hayley sintió lástima por él. ¿Te duele? Nada que no se pueda soportar. Su respuesta tajante la hizo sentirse incómoda. ¿Y a ti? Hizo un gesto con el mentón señalando a la muñeca de Hayley, que había empezado a coger un color morado. Nada que no se pueda soportar, contestó desafiante. Se removió incómoda sin saber por qué se había puesto a la defensiva con él. Lo siento, musitó sin ni siquiera mirarla. Mi último recuerdo no es muy agradable, y supongo que por eso desperté con algo de violencia contenida. Disculpas aceptadas. ¿Qué fue lo que pasó? Te he dicho que no era muy agradable. No quiero revivirlo. Hayley se levantó irritada por las respuestas secas de Justin y se alejó dándole la espalda. Le parecía increíble que hacía apenas un día se había planteado la posibilidad de que él podría formar pareja con ella.
Aquella imagen del chico desnutrido de ojos inquietantemente azules había sido sustituido por la del chico arrogante y estúpido de ojos fríos. A pesar de las quejas de Hayley y los intentos de Lori por conservar el buen ambiente del campamento, como si todos ellos fueran los miembros de una gran familia, Justin se había distanciado notablemente de ellos. Y aunque compartían alimentos y algunas tareas, siempre estaba solo. Jake había contribuido a ello, ya que había algo en él que no le gustaba, y sobre todo quería mantenerlo lejos de su hermana. Aquella tarde, Jake y Lori habían ido en busca de ropa y objetos útiles a las ruinas, dejando a los pequeños a cargo de Emily y Danny. Hayley estaba en la orilla del embalse con un montón de ropa sucia y se esmeraba por quitar las manchas, pero el agua sola no las podía borrar. A pocos metros de ella, en la zona más soleada del campamento, Justin se había pasado todo el día clavando unas pequeñas ramas en el suelo y mirando al cielo. Keith empezó a correr tras Danny y Nicole, mientras jugaban al escondite. Justin se sentó y suspiró complacido por la que acababa de construir. Aquel sonido de satisfacción llamó demasiado la atención de Hayley, que no paraba de preguntarse qué era lo que había estado haciendo con aquellas ramas clavadas en el suelo. Se puso en pie, dejando la ropa a medio lavar en la orilla del embalse, y se encaminó hacia Justin. Al notar su presencia junto a él, Justin no se dignó a mirarla. «¿Eso es... un reloj de sol?» «Sí». Hayley miró el círculo perfecto que había creado sobre la tierra. Unas piedras redondeadas de color gris marcaban las horas. En el centro, una rama más gruesa y sorprendentemente recta proyectaba una sombra sobre los elementos del círculo, indicando la hora exacta en la que se encontraban. «Es impresionante. ¿Qué eres, un Boy Scout o algo así?» Él la miró desde su cómoda posición en el suelo y sus ojos se entrecerraron al verse deslumbrados por el sol. «Algo así». La sensación de presión y ansiedad que provocaban aquellas frases cortantes en el estómago de Hayley le daban ganas de gritarle y hacían aflorar lo peor de ella. «Lástima que no te vaya a servir de mucho un reloj en nuestra situación, a no ser que te dediques a pregonar las horas haciendo sonar una cuchara contra un puchero», sonrió satisfecha ante su sarcasmo. El azul de los iris de Justin destelleó bajo el sol y apartó la mirada de ella de una manera tan lenta y autosuficiente que Hayley temió echarse a su cuello para estrangularle. «No es mi intención, pero si quieres ser tú nuestro reloj de cuco particular». Hayley cerró los puños con fuerza hasta que sus nudillos se volvieron blancos. «¿Entonces para qué es?» «Egocéntrico y creído», añadió mentalmente. «El otoño no durará eternamente, así que quiero ver la hora en la que se pone el sol cada día para hacer una media y calcular cuándo llegará el invierno. Si tú también vivías, como yo, en esa ciudad en ruinas, sabrás que aquí los inviernos son muy fríos y deberíamos construir un sitio mejor para guarecernos de las posibles nevadas y donde poder almacenar víveres para los meses de frío». La boca de Hayley se abrió lentamente, embobada ante su razonamiento. Al darse cuenta de su expresión de sorpresa, carraspeó. «Deberías explicarle todo esto a Jake». Justin se puso en pie y Hayley retrocedió, ante lo que le hacía sentir su altura. Odiaba verse desarrollado como mujer, pero seguir midiendo poco más que antes. Su 1,60 m parecía ridículo ante el 1,80 m que debía hacer él. De pronto, un grito agudo, seguido de varios lamentos y el chapoteo del agua, alertó a Hayley, que salió corriendo hasta la orilla donde había estado lavando la ropa. Danny, Emily y Nicole corrieron hasta el embalse, mientras Keith empezaba a alejarse de la orilla y a hundirse en las azules aguas, enredado en una sábana que Hayley había estado lavando. «¡Hayley! ¡Keith se ha caído!» Los ojos de Emily reflejaban su pánico. «¡No os mováis de ahí!», les ordenó Hayley con un tono firme mientras se quitaba rápidamente los zapatos. Antes de que ella pudiera tirarse al agua, Justin pasó corriendo como un rayo, desprendiéndose de su camiseta y saltó al embalse cerca del niño, que se había hundido como un peso muerto. El silencio y los segundos que pasaron antes de que Justin reapareciera en la superficie con el pequeño entre sus brazos dejaron sin respiración a Hayley. Justin acercó al pequeño inconsciente a la orilla, y ella lo sacó del agua con esfuerzo. Nicole empezó a llorar desconsoladamente al ver a su amigo empapado y sin sentido. «¡Lleváosla de aquí!», rugió Justin saliendo del agua. Hayley apoyó su cabeza sobre el pecho del niño y el mundo pareció detenerse a su alrededor. No tenía latido. Intercambió con Justin una silenciosa mirada cargada de significado, y él apoyó sus manos sobre el pecho del pequeño. Sin decir nada en absoluto, Hayley tapó con los dedos la nariz de Keith, le abrió la boca e insufló aire en el interior, intentando recordar sus clases de primeros auxilios en el instituto. Justin empezó a contar mientras bombeaba su corazón presionando sus delicadas costillas. El llanto de Nicole cada vez era más lejano. «1, 2, 3, insufla». De pronto la boca de Keith se llenó de agua.
Hayley lo recostó rápidamente de lado, y el niño empezó a toser expulsando el líquido de sus pulmones. —¡Lo hemos conseguido! —sonrió a Justin. Él se puso en pie y sus ojos le devolvieron una fría mirada. Pero Hayley no se sintió colérica en esta ocasión, ya que vio algo en sus iris azules, un pequeño y fugaz brillo que poco tenía que ver con su habitual desdén y cinismo. —Deberías enseñarles a nadar. Hayley abrazó a Keith, que empezó a llorar al revivir lo sucedido, y decidió ignorar su comentario. Justin había demostrado sin proponérselo que, tras su fachada fría y distante, había un ser humano con principios, y eso era suficiente para que Hayley le dejara en paz el resto del día.